Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Soluciones hablando sobre la calidad educativa. De inmediato leemos parte de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Venezolanísimo dice, por ejemplo, la educación no debe tener ideología política, debe ser plural, que dé a los jóvenes la capacidad de pensar, que dé a los jóvenes la capacidad de pensar. Maya, por su parte, dice, buenos días, creo que se debe revisar la metodología de la enseñanza y evaluar a los docentes. Continúa por acá su mensaje, dice, el perfil de los egresados es mediocre. Uno, hay que enseñar a hablar al venezolano, el mal uso de la lengua excluye a los pobres. Y también ella agrega, cuando una persona va a una entrevista de trabajo, dice, nos veníamos una serie de digamos, errores en la lengua. Bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Decíamos entonces, ¿cuáles son las consecuencias de toda esta situación, de todas estas debilidades que existen actualmente en el sistema educativo? ¿Es así tal cual como lo dicen algunos de los televidentes que participan con nosotros a esta hora? Ciertamente, hay que hacer un trabajo muy fuerte y por eso vemos importante que en el marco de la consulta y todo lo que va a generar los resultados de ella, realmente fortalezcan las políticas educativas en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ámbito del docente, el ámbito del trabajo de los directores, el acompañamiento, la formación y la evaluación. Eso se ha dicho y es importante para saber realmente hasta dónde estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer en un centro educativo, evaluar las prácticas, favorecerlas y también reconocerlas, porque hay que ver que el trabajo del docente hay que reconocerlo, porque no es fácil estar todo un horario escolar con una población de estudiantes todo el día manteniendo activa la dinámica, desarrollando todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje con un nivel que favorezca su competencia, para luego entonces venir a trabajar a otro turno, como sabemos muchos casos que pasa con docentes, ir a otro trabajo para poder costear más o menos y mantenerse. Eso debilita mucho. El reconocimiento al trabajo, yo sí lo quiero destacar, que al trabajo del docente hay que favorecerlo. La dignidad del docente hay que exaltarla. Que hayan políticas que le permitan a un docente, si entra al sector público, entrar por un concurso, mantenerse, formarse, desarrollarse, motivarlo y que pueda egresar con una jubilación digna. Así es. Que le permita a él, generar motivación también para otros docentes, para que tengamos muchos deseando y queriendo estudiar la carrera de educación, que en estos últimos años ha bajado esa expectativa y más bien tenemos que en las universidades y los pedagógicos no tenemos población que quiera estudiar educación, lamentablemente. Así es. Olga, tú decías que pues no es esta la primera consulta nacional que se realiza, digamos, en busca o en aras de mejorar la calidad educativa. ¿Cuándo se realizó la última y quizás por qué esperar hasta ahora para volver a poner pues esta actividad o este tema en la palestra? Mira, nosotros tenemos un vicio como país que cambiamos con mucha velocidad la política educativa. O sea, la política educativa debería ser una política de largo plazo porque para formarte tú tienes que pasar muchos años de educación obligatoria. Entonces, ya nada más porque tú tienes 6 años de primaria más 5 de bachillerato, más lo que sea lo de inicial, que pueden ser 3 o puede ser más si estás en maternal, el que tú entres en primer grado y salgas de 5º año, te lleva una cantidad de años que tú no puedes estar cambiando de currículum cada 5 años ni cambiando de política educativa cada vez que cambia un ministro. Nosotros teníamos la costumbre de que los ministros cambiaban con mucha velocidad, pero además que cada ministro o cada director entraba con una nueva política determinada. Entonces, eso en la época de los 90 se trató de cambiar con la promulgación del Plan Decenal de Educación. ¿Okay? Pero ese plan decenal fue producto del Ministerio de Educación hecho por un grupo de personas contratadas por el Ministerio. Entonces hay un plan decenal que se supone que debería durar hasta el 2003 y finalmente no se instrumentó por esto mismo de los cambios de los gobiernos. Pero en el 97-98 el Consejo Nacional de Educación hizo una batida por todo el país durante 2 años discutiendo varios temas con una metodología no como la de ahora, sino que tenía un planteamiento previo. O sea, había ponencias específicas para el debate de los temas y duró bastante tiempo, se recorrió todo el país, participaron 66.000 personas en todos los foros nacionales. Y de allí se sacaron 22 propuestas para la transformación educativa que se le presentaron a los candidatos a la presidencia en el 98. Por cierto, una de las propuestas era que el porcentaje del PIB llegara al 10% progresivamente.
Otra de las propuestas que salió de allí era que se estableciera una serie de características para una institución que pudiera garantizar atención integral. Y de allí salió las escuelas bolivarianas. O sea, este gobierno, iniciando, el ministro Navarro dijo, bueno, esta propuesta nosotros la vamos a llamar escuelas bolivarianas, y a partir de allí comenzó esa idea. Y eso fue del producto de lo que se llamó la primera Asamblea Nacional de Educación entre el 97 y el 98. ¿Por qué esperar hasta ahora para comenzar de nuevo la consulta? Mira, hubo otra consulta después, que fue la Constituyente Educativa, que fue uno de los proyectos, programas, de los proyectos iniciales, bandera que tenía el gobierno en el 99, pero eso fue una cosa cerrada entre la gente que era afecta al gobierno. Y después de allí ha habido varios intentos, pero siempre han sido cerrados, o dentro de los maestros que son afectos al gobierno, o dentro de los espacios que son afectos al gobierno. ¿Por qué esperar? Pues obviamente porque creo que había una falta de visión de que esto es un problema de todos. O sea, la corresponsabilidad en el mundo educativo se ha entendido como colaboración. Es decir, si yo tengo que hacerle mantenimiento a la escuela, yo le pido a los padres que colaboren pintando las paredes, y eso no es corresponsabilidad. Corresponsabilidad es que los actores del país definamos cuál es la educación que queremos, y cada quien desde su rol actúa en consecuencia. Como decía Trina antes, la familia tiene un rol que jugar. Surge entonces esta iniciativa de consulta un poco para rescatar quizás entonces ese concepto de corresponsabilidad. Bueno, la verdad que yo esperaría que sí. Eso por lo que el discurso que dice el ministerio. Ahora, una cosa es el discurso, yo creo que esto es importante, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Nosotros hemos apreciado en este proceso de consulta que el discurso va por un lado y la práctica va por otro en varias cosas. Una de ellas es que desde el principio se dijo que esto era voluntario, sin embargo, en las zonas educativas se ha hecho mucha presión a las escuelas y a los directivos para que la participación sea obligatoria. Entonces allí hay como un cortocircuito entre lo que dice el ministro y la viceministro y lo que pasa en las zonas educativas. Toda esta situación, digamos, ¿cómo nos podemos comparar, cómo se compara nuestra calidad educativa con la de países vecinos de la región? Bueno, yo siento que estamos sumándonos a lo que otros países ya han hecho. Hay iniciativas muy importantes de mejora de la calidad que la han asumido atendiendo todos los ámbitos y basando en su marco legal, que en este caso nosotros tenemos un marco legal que ya nos los exige. La Constitución ya nos marca cuál es esa educación que se necesita para el país, y ese marco es el que tenemos que considerar en la Constitución, que está en la Constitución planteado para realmente atenderla. En otros países se ha hecho ese esfuerzo también, centrándose mucho la atención en el tema de las infraestructuras, que ya están ahí, ya están construyendo, ya se están haciendo, son modelos de infraestructuras adecuadas a las necesidades del país. Tenemos el caso de Colombia, Chile, Argentina, que han hecho mucho trabajo en esto. Una palomita, métanse en el portal Más Escuelas Argentinas y vean la transparencia de ese proyecto que pone los planos de la escuela, la inversión de la escuela. Eso es interesante para aprender. Sí. Importantísimo también, adelante Trina. Sí, no, y que involucrar ahí al sector público, en el sector público también al sector privado. Las iniciativas del sector privado también que se aboquen a esto, porque es un trabajo de todo. Ahí tenemos que participar todos, asumiendo que la educación es prioridad, porque tanto el sector productivo requiere de un egresado formado para que realmente se inserte y sea aquel que va a trabajar en toda su estructura económica. Y quisiera aprovechar justamente este instante para ver a través de estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción qué opinan los venezolanos sobre la calidad educativa en nuestro país. Vamos a ver. La educación ha mejorado en algunos aspectos, en otros no. Pienso que las huelgas, lo que hacen los paros, no ayudan a nada. Pero sí pienso que se está haciendo algo por la educación, porque, ¿cómo te digo? Había decaído mucho, había demasiado abandono y ahora ya está mejorando. No, yo pienso que la educación en Venezuela ha sufrido en los últimos años un deterioro acelerado, y donde se han perdido una cantidad de valores y de costumbres que se han acentuado y ha repercutido en el comportamiento social, pues, es lo que yo pienso. Se parcializa, pues, porque unos se rigen por el gobierno y otros son particulares, pero en sí la educación la veo bien. No está actualizada.
¿Por qué? No está actualizada porque, mira, se quedó en el tiempo y las pequeñas reformas que han hecho, incluyendo la matemática moderna, los muchachos no están preparados. Yo soy profesor de matemáticas y de 60 alumnos se han aplazado 51, de 60 han pasado 9. Eso te dice bastante y no he puesto nada difícil, sino cosas elementales. Entonces la educación no está bien, está convulsionada. Claro, eso es parte de la evolución, esa convulsión es parte del desarrollo, pero no hay acuerdo, porque los grandes educadores y los grandes estudiosos, incluyendo los filósofos también, se han ido del país. Importantísimos cada uno de estos comentarios, sobre todo viniendo no solamente de padres representantes, sino también de educadores, ¿no? Que hacen un breve análisis sobre la situación de la calidad educativa en el país. ¿Qué opinas al respecto, Trina? Siento que es preocupante porque, fíjate, uno de los entrevistados hablaba del número de alumnos que reprobaba. Y esto tiene que ver mucho con esa calidad, que esa práctica que se da en el aula, esas condiciones que muchos centros no motivan a que incluso el alumno permanezca. Recientemente hubo un estudio en la Universidad Católica donde reflejaba que una población importante de alumnos desertan entre las edades de 15 y 17 años, ya salen fuera del sistema, ya consideran que ya estudiaron y que ya es suficiente lo que han estudiado y no culminan ni siquiera el bachillerato. Esto nos preocupa muchísimo porque vemos que esa es la población que se está insertando a la vida laboral, pero una vida laboral no preparada, no calificada, no culmina estudios, no se capacita, no se forma, y es donde vemos que entra el sistema de economía informal, entra a trabajar en cualquier actividad económica que le pueda producir inmediatamente soluciones, y eso no garantiza fortalecer a un país, desarrollar un país. Ahí hay una debilidad donde tenemos que trabajar todo el tema de infraestructura, la motivación, las mejoras educativas para que una escuela sea motivadora, porque uno de los argumentos que daban estos jóvenes que no seguían estudios era porque la escuela o el liceo no les interesaba, no les favorecía. Entonces se desertan, y sobre todo porque no solamente que desertan, sino que empiezan una edad reproductiva muy temprana, y eso genera todo lo que es la población, estas madres adolescentes y estos padres adolescentes que también. Tiene quizás también su raíz en la deficiencia en cuanto a la educación sexual y reproductiva, ¿no? Por supuesto. También. Ahora, en el octubre del año 2012, pues se dicta lo que es la resolución 058. Esto generó pues muchísima polémica, protestas en las calles por parte de miembros de la comunidad educativa inclusive. ¿Por qué se dio este rechazo? Mira, la comunidad educativa tenía y con mucha razón, muchas reservas sobre lo que está sucediendo, porque el clima político ha generado mucha desconfianza. Y cuando se leyó el texto de la resolución 58, que yo creo que todo el mundo ya se lo debe haber leído muchas veces en el país, uno veía ahí que eso era inaplicable, estaba muy mal redactado, se le cedían competencias a la escuela sin cederle los recursos. O sea, por ejemplo, la escuela era responsable de la calidad del programa de alimentación, pero no te daban el dinero para que tú definieras cómo ibas a prestar el programa de alimentación. Entonces, allí la resolución estaba muy mal planteada y se metieron figuras y términos específicos externos a la escuela que metían el tema ¿Los político. consejos educativos? Pero es que el consejo educativo como tal no, sino la entrada de los consejos comunales, entonces se preveía y que se podía estar politizando, más bien partidizando la vida escolar. Y eso es una cosa que hay que erradicar, porque está muy claro que la educación debe respetar todas las corrientes de pensamiento, artículo 102 de la Constitución, y así debe ser. O sea, la vida de la escuela debe depender de los actores escolares y no de las parcialidades políticas, ¿no? Entonces allí eso generó muchísimo ruido, con muchísima razón, y por supuesto la reacción natural de la gente diciendo, bueno, no me eches a perder ya lo que está bastante deficiente. Y yo quería ahí completar una cosa, Trina, de lo que tú estabas diciendo. El problema de la calidad de la educación no es solamente el asociado a que el muchacho pueda o no entrar exitosamente en el sistema productivo y apoyar el desarrollo del país y el progreso, sino que en la parte ciudadana también. O sea, en uno de los que habló de la pérdida de valores, y esto es importante. Nosotros la violencia que antes estaba fuera de las escuelas y que la gente decía,
yo estoy tranquilo mientras mi hijo está en la escuela porque la violencia está afuera, Eso ha ahora está cambiado adentro. mucho. Las redes de microtráfico de drogas, por ejemplo, han penetrado algunos liceos y entonces ya la familia no está tan tranquilo porque el muchacho que antes estaba protegido de las drogas dentro del liceo, ahora está vulnerable al problema de las drogas, no solamente la maternidad joven o la paternidad joven, sino también el problema de las drogas y el problema de la violencia. Muchísimas personas a esta hora comentan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, sobre este punto en particular, ¿no? Ese temor que existe por la incursión o la inclusión de la ideología política en lo que es la enseñanza escolar. Voy a leer solo un comentario de los que nos llegan a esta hora. Padres Unidos dice: el nuevo modelo de educación es pobre para que sigamos siendo pobres y ellos se mantengan en el poder adoctrinando a los jóvenes. Esto es quizás un poco parte de digamos, los comentarios que nos hacen llegar a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Sumamente importante el tema también de entonces qué es lo que motiva a esta consulta nacional por la calidad educativa, cómo se está llevando a cabo esa consulta, quiénes están participando y cuáles son justamente los temas que se están proponiendo a discusión. De esto vamos a hablar más adelante.